Siguiendo con la sesión del Mejor Colegio Center, vamos a hablar sobre la cultura los incas. Para entender sobre los incas, tenemos que ver cómo fue la etapa en el desarrollo del mundo prehispánico en el Perú. A ver, la primera síntesis de las culturas lo tuvo Chavín. La segunda síntesis de todas las culturas lo tuvo Huari. Y en la última síntesis o tercera síntesis vamos a ver a la cultura inca. A ver, vamos a ver lo que es la ubicación. ¿Dónde se ubica la cultura inca? Sabemos que en esta parte, que en este dibujo vamos a ver esta pequeña parte que puedo hacer esto, se va a llamar Cusco, ¿no? Antiguamente lo conocían como Josco, su nombre primitivo llamado Acamama. ¿Qué significaba Josco? El famoso, era conocido como el ombligo del mundo. Esto fue acuñado ¿por qué? Por el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso dijo que la palabra Josco significaba ombligo del mundo. Vamos a ver, acá, este dibujo podemos verlo como los cuatro suyos. Estos vienen a ser los cuatro suyos. Que uno está por el norte, por la parte de arriba, el otro por el sur, el otro por el oeste y la parte del este. Miren, jóvenes. Los cuatro suyos, vamos a ver acá el famoso Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y el famoso Collasuyo. El suyo que se ubica al norte se le va a llamar el famoso Chinchaysuyo, o sea, profesor. Chinchaysuyo se ubica ¿dónde? Al norte. ¿Y hasta qué río va a llegar? Vamos a ver hasta el río Ancasmayo. Y profesor, el río Ancasmayo, ¿en qué actual país está? Colombia, jóvenes. Vamos a ver también que Chinchaysuyo, si te das cuenta con este dibujo, abarcó el territorio peruano, territorio ecuatoriano y el territorio ¿qué? Colombiano más. Y vamos a ver también el otro suyo que está al este, llamado el famoso Antisuyo, que abarca lo que es la ceja de la selva. El Inca lo usaba el Antisuyo para extraer, por ejemplo, la hoja de coca, jóvenes. El suyo que está al oeste, vamos a ver, y el suyo a la vez el más pequeño, conocido con qué nombre, con el Contisuyo, que abarca lo que es el Océano Pacífico. El otro suyo que está al sur, jóvenes, que es el suyo más grande, vamos a ver el famoso Collasuyo. Es el suyo de mayor extensión, que abarca ¿qué países? Perú, Chile, Bolivia y ¿qué más? Argentina, jóvenes. Ahora, ¿hasta qué parte de Argentina llega? Hasta el río Tucumán. Y llega hasta el sur de Chile, hasta el río ¿qué? Maule. Recordemos que este cuatro suyo, su punto ¿quién es? Cusco, su antiguo nombre. Josco, ¿no? O también llamado Acamama. Acá, jóvenes, ¿qué significa la palabra Tahuantinsuyo? Los cuatro territorios. Ya sabemos cuáles son los cuatro territorios, los famosos suyos: Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo, Collasuyo y el famoso Antisuyo. Jóvenes, entonces, este de acá, este famosos cuatro suyos, fue creado, establecido ¿por qué? Por el Inca llamado Pachacute. Más adelante les voy a explicar sobre ese Inca. Vayamos a ver, ¿quién es el que gobierna los suyos? El gobernante de los suyos, jóvenes, se le va a llamar Suyuyu Apu, o llamado también Camachi, o sea, profesor. Cada suyo que ustedes están viendo está gobernado ¿por qué? Por el Suyuyu Apu, o llamado también ¿qué? Camachi. Vayamos a ver, el famoso Condisuyo y el famoso Antisuyo, que son los más pequeños, está conformado por ¿cuántos Camachi? 2 Camachi. O sea, profesor, en el Contisuyo, ¿cuántos Camachi cae? 2 Camachi. En el Antisuyo, ¿cuántos Camachi cae? 2 Camachi, jóvenes. Y en el Chinchaysuyo y en el Collasuyo, que vienen a ser los más grandes, vamos a ver a 4 Camachi. Si vemos la suma total, ¿sale cuánto? 12. ¿12 qué? Camachi. Ahora, a este 12 Camachi se le va a conocer ¿con qué nombre? El famoso Consejo Imperial. Se le llama ¿con qué nombre? Consejo ¿qué? Imperial. O sea, profesor. ¿Quién gobierna los 4 suyos en su conjunto?
el famoso Consejo Imperial. Y si te preguntaran quién gobierna, por ejemplo, el Collasuyo, solo el Collasuyo, gobiernan 4 ¿qué? Suyuyu Apu. ¿Y quién gobierna en su conjunto a los 4 suyos? El famoso ¿qué? Consejo Imperial, joven. Vaya, hay que darnos cuenta de algo en especial. Hace un momento yo les decía que la cultura inca viene a ser la síntesis de todas las... es la tercera síntesis de las culturas. ¿Y qué significa síntesis? Es la unión de 5 culturas. Para que surja la cultura inca, se va a sintetizar 5 culturas. O sea, ¿de qué culturas, jóvenes? De la cultura chimú, de la cultura chincha, de la cultura chancas, de la cultura chachapoyas y de los collas. O sea, de la fusión de esas culturas me surge ¿qué cultura? Los famosos ¿qué? Incas. Vayamos a ver, por ejemplo, chimú. ¿Qué es lo que aporta a la cultura inca? La orfebrería. Sabemos que los chimú fueron grandes orfebres, al igual que la cultura sica. Por ejemplo, la cultura chincha, ¿qué es lo que va a aportar a la cultura inca? ¿Por qué se caracterizó? Por el comercio, fueron grandes navegantes. Muchos lo llamaron incluso a la cultura chincha los fenicios andinos, jóvenes. Eso aportó a la cultura chincha. Los chancas. Pero hay algunas teorías que mencionan que los chancas nunca existieron. Hay otras versiones que dicen que sí, los chancas existieron. Pero vayamos a imaginar que sí existieron. Estos chancas, ¿en qué aportó a la cultura inca? Fueron grandes, ¿qué? Guerreros, jóvenes. Los chachapoyas también van a aportar a la cultura inca. ¿En qué? En su arquitectura. Fueron grandes arquitectónicos. Los collas, que van a aportar a la cultura inca, por ejemplo, en su economía, en la ganadería, jóvenes. Fueron grandes ganaderos. Vayamos en esta parte. Miremos esta parte. Como estamos viendo, la cultura inca, esta cultura inca, ¿en qué periodo se va a desarrollar? Vayamos 2 cositas. Según John Rowe te dice lo siguiente: la cultura inca pertenece a qué periodo? Al tercer horizonte. La cultura inca, según John Rowe, ¿a qué periodo pertenece? Al tercer horizonte. Ya, según Luis Guillermo Lumbreras, dice, un momentito, la cultura inca es considerado el segundo imperio andino. O sea, profesor, para Lumbreras, la cultura inca, ¿qué fue? Un segundo imperio andino. ¿Y quién fue el primer imperio andino entonces? Huari, jóvenes. Huari, que fue la segunda síntesis también de todas las culturas. Ahora, vayamos a ver. Como sabemos que hay 4 suyos establecidos por el Inca Pachacútec, jóvenes, estos 4 suyos, miren acá, estos suyos, vamos a poner acá, miren jóvenes, capten acá, miren acá, estos famosos suyos que hemos visto, creado por el Inca Pachacútec, va a tener ¿qué? Sus provincias. Profesor, ¿y cómo se llaman las provincias de los suyos? Se va a llamar con el nombre Guamanis. Miren acá, jóvenes, las provincias, o sea, los suyos, tienen ¿qué? Tienen sus ¿qué? Sus provincias. Ahora, estas provincias que tú ves acá, jóvenes, se le conoce ¿con qué nombre? Guamanis. Miren, jóvenes, esta partecita acá. ¿Con qué nombre se le conoce a las provincias de los suyos? Se les va a llamar con este nombre, los famosos Guamanis. Ahora, vamos a ver. ¿Cuántos suyos hay? 4. ¿Cuántos Guamanis hay? Hay varios Guamanis, un montón de Guamanis. ¿Y qué son Guamanis? Son las provincias ¿de qué? De los suyos. Ahora, profesor, ¿y quién gobierna los Guamanis? Este Guamanis está gobernado por el famoso Tócrico. Miren acá, este Guamani está gobernado, ¿por quién? Por el Tócrico. El Tócrico. Si no está Tócrico, también se le conoce con el nombre Apunchi o Apunchi. Apunchi. Ahí está. Entonces, vayamos. ¿Quién gobierna todos los suyos? El Consejo ¿qué? Imperial. ¿Por cuántos está integrado? Por 12 Suyuyuj Apu. Entonces,
¿Y quién gobierna las provincias? Los guamanis de los suyos. El famoso ¿qué? Tócrico o llamado ¿qué, jóvenes? Apunche. Miren esta parte. Quiero que veas acá. Jóvenes, pero ¿quién conecta los guamanis y los suyos? Suyos y suyos y los entre guamanis. El famoso ¿qué? Capacñán. Miren esta partecita. Quiero que tú te imagines que este dibujo viene a ser un capacñán. Profesor, ¿qué es un capacñán? Miren acá. Imaginemos que esto es un camino. Vamos a ver. Estoy acá, el famoso capacñán o japacñán. Ahí está. ¿Qué viene a hacer esto? Viene a ser, jóvenes, los famosos caminos del Inca. Miren acá. ¿Y cuál fue el objetivo de los caminos del Inca? Los conocidos como ¿qué? Caminos de ¿qué? Del Imperio Inca. Ahora, ¿cuál fue el objetivo de los Capacñán o del Capacñán, jóvenes? El principal objetivo era para movilizar ¿a quién? Al ejército inca. Su principal objetivo de los caminos del Inca, el principal objetivo, ¿cuál era, jóvenes? Movilizar ¿qué? El ejército incaico. Vamos a ponerlo acá. El principal objetivo, ¿cuál era? Movilizar ¿a quién? Al ejército incaico. Entonces, el Capacñán, ¿qué conecta? Conecta los suyos, conecta los guamanis con los suyos. Pero ¿cuál es el objetivo? Ya sabemos, movilizar al ejército ¿qué? Incaico, joven. Esta parte, por el Capacñán, sabemos, acá hay un sistema emita llamado los chasquis, jóvenes. Imaginemos que este de acá viene a ser un chasqui. Ya, imaginemos que este de acá, ¿qué viene a ser? Un chasqui. Jóvenes, este famoso chasqui va a ser un sistema emita. ¿Qué es un sistema emita, profesor? Es un trabajo obligatorio. Este chasqui, jóvenes, ¿qué va a hacer? Va a trasladar una información. Y esa información, ¿dónde se encontraba? En lo que cargaba el famoso quipu. El chasqui que hacía, jóvenes, tenía que llevar la información de un lugar a otro. Imagínate desde Cusco llevar una información hasta Quito. No, el chasqui era imposible que viaje desde Cusco hasta Quito. Y había lugares donde iba a reposar un chasqui. A estos lugares de reposo se les va a llamar, ¿con qué nombre? Tambos. Hay lugares de reposo llamados ¿qué? Los famosos, ¿qué, jóvenes? Tambos. Los tambos, ¿qué vienen a ser? Lugares de ¿qué? De reposo. ¿Cuál es el objetivo de los Capacñán? Movilizar al ejército ¿qué? Inca. El Capacñán que conecta los suyos, los guamanis. ¿Cómo estaba organizada la estructura social en el imperio de los incas? Jóvenes, había como gobernantes y gobernados. ¿De acuerdo? La máxima autoridad en este caso, ¿quién era? El Zapaquinca o el Inca, jóvenes. Sobre el Inca, decía que era el hijo del Inti, del sol, joven. Ahora, venía a ser la máxima autoridad. Pero ¿qué pasa si el Inca no estaba, estaba ausente? ¿Quién lo reemplazaba? El Huila o el Uma. El Huila o Uma le reemplazaba al Inca en caso de ausencia. Era el sacerdote principal, jóvenes. Que mientras el Inca no estaba, ¿quién lo reemplazaba? El Huila. El máximo símbolo que llevaba el Zapaquinca que se ponía en la cabeza era la mascaipacha. La mascaipacha era su corona, el Inca que representaba poder. Por debajo del Inca venía el Consejo Imperial, que ya lo hemos visto acá. ¿Cuál es el objetivo del Consejo Imperial? Gobierna ¿qué? Los 4 suyos. Es el gobernador de los suyos. Por debajo el tócrico que hemos visto en esta parte sobre los tócricos, que vienen a ser los gobernantes, los guamanis. El tócrico viene a ser, jóvenes, el miren acá, gobernante ¿de qué?
de los guamanis. Profesor, ¿qué venían a hacer los guamanis? Las provincias de los suyos. El Tucuiricuy, jóvenes, que muchos conocemos esto, que muchos lo llaman, es el chismoso. Vulgarmente lo llaman así. Pero vamos a ver que es un gobernante también, que viene a ser los ojos y oídos. ¿Oídos de qué? Del Inca. ¿Quién era considerado los ojos y oídos del Inca? El famoso ¿qué? Tucuiricuy, el que lo mantenía informado al Inca. Este personaje era como un servicio de inteligencia que todo lo que pasaba informaba ¿a quién? Al Inca. Y el intermediario entre los gobernantes y los gobernados, ¿quién es? Es el curaca. Este curaca que tú ves acá, jóvenes, mira acá, este curaca viene a ser ¿qué? El intermediario. ¿Entre quién? Gobernantes y gobernados. Vamos a ponerlo acá. Viene a ser ¿qué cosa? El intermediario. Vamos a poner un poco más grande. Viene a ser el intermediario. Si ves en tu examen, ¿quién es el intermediario entre los gobernantes y los gobernados? El curaca. Ahora, vamos a ver. El curaca son los jefes de los audios, ¿no? Jefe, ¿considerado jefe de qué? De los audios. Ahí está, de los audios. Ahora, ¿quiénes son los gobernados? El Hatumuruna. ¿Qué es el Hatumuruna? Miren, jóvenes, esta partecita. Hablar sobre el Hatumuruna. El Hatumuruna viene a ser la base de la sociedad incaica. Viene a ser la base de la sociedad inca. Ahí está. Profesor, ¿y los Hatumurunas vienen a ser qué? El pueblo, la población, la base de la sociedad. Hatumuruna, hombre grande, ¿no? Ahora, vamos a ver también los famosos yanaconas. ¿Quiénes eran los yanaconas? Venía a ser la famosa servidumbre. La ¿qué serví? Servidumbre incaica. Los mitimaes. Escuchen esta parte, esto de aquí es clave, los mitimaes. Siempre vienen los exámenes de admisión. A ver, los incas por naturaleza es una sociedad guerrera, es una sociedad que se expande. Ahora, esta cultura inca sometió a muchas otras culturas y al someterlos establecía su tipo de economía para que estas otras culturas que habían sido sometidas por los incas, para que no se rebelen frente al inca, ¿qué hacía? El Inca ordenaba a trasladarlo a grandes grupos a diferentes lugares. Imagínate, el Inca haya conquistado a un pueblo. ¿Y qué hacía? A la población, ¿qué hacía? Los trasladaba a otro lugar. Y agarraba de otras personas y eran trasladados a otros lugares. ¿Cuál fue la finalidad? Para que no se rebelen contra el Inca. O sea, los mismacunas eran grupos trasladados, dados a diferentes lugares. ¿A diferentes qué? Diferentes lugares. Ahí está. Diferentes lugares. Y esto de acá, ¿qué tipo de sociedad era? Era una sociedad ¿qué? Monárquica. ¿Por qué monárquica? Ahorita les explico. Era una sociedad ¿qué? Monárquica. ¿Por qué, profesor, monárquica? Porque gobernaba la máxima autoridad. ¿Quién era? El Inca. Una sola persona. También era una sociedad militarista, porque había militares. Era una sociedad también que teocrática, porque también gobernaban los sacerdotes. Y al sacerdote, ¿con qué nombre se le conoce? Villahuma. Otros lo llaman Wilcauma incluso, pero nosotros lo llamamos Villahuma, que era el sacerdote. También vamos a ver las aquias, que eran las mujeres escogidas. Y estas aquias estaban a cargo, ¿bajo de qué?
de una mamacona. Las famosas mamaconas lo controlaban ¿a quién? A las aquias. Entonces, jóvenes, ¿qué tipo de sociedad es? Una sociedad monárquica. ¿En qué etapa se encuentra según John Rock? En el tercer horizonte. Para Lumbreras es considerado el segundo imperio andino. Y sabemos que los incas vienen a ser ¿qué? La tercera síntesis de las culturas. ¿De la fusión de qué culturas? Chimú, Chincha, Chanca, Chachapoyas y de los famosos collas. Jóvenes, hasta aquí fue la primera sesión de la cultura inca, pero antes de esto les voy a dejar un trabajo para todos ustedes. Van a estar averiguando cuáles fueron las teorías sobre el origen del imperio inca. Otros van a decir que el origen del imperio inca fue con la cultura tiahuanaco. Otros dirán, no, fue con Huari. Otros dirán con Nazca. Eso van a averiguar ustedes, jóvenes, el origen del imperio de los incas. Muchas gracias y por favor, cuídense, jóvenes. Hasta pronto.